Muy bien. Entonces, hablando acerca ah, de panorama del Nuevo Testamento, vamos a continuar con el tema o el capítulo número 4 que habla de las perspectivas acerca de los evangelios. Y pues esto es algo general. De hecho, se va a ver una pequeña armonía de los cuatro evangelios en el capítulo. Y pues prácticamente nos dice qué fue la vida de Jesucristo y pues la mayoría de aquí, creo yo que ya hemos leído todos los evangelios. Entonces vamos a conocer bien y va a ser una clase muy fácil, ¿no? Porque ya estamos familiarizados con este asunto. Y bueno, pues vamos a pensar en la introducción del nuevo pacto, que eso es en sí lo que sería el evangelio. ¿Cómo se fue introduciendo el nuevo pacto? Si hemos recordado acerca de esto, am, cuando hablamos de el evangelio, se refiere a a la buena noticia de Dios. En este caso es cómo Dios envió a su Hijo para darnos la salvación, ¿no? Y cómo Él vivió una vida perfecta a favor de nosotros y para pagar nuestros pecados. Y el Evangelio precisamente habla de eso, de cómo Dios cumplió ese propósito de salvarnos por medio de Jesucristo. Y en los Evangelios se ve cómo va entrando el nuevo pacto, como se ha mencionado, el nuevo pacto entra en vigor hasta que muere el testador. Entonces, ¿cómo fue posible que entrara el nuevo pacto por medio de Jesús? Y cuando hablamos de los evangelios, algunos han preguntado por qué hay cuatro evangelios canónicos. Cuando hablamos de canónicos, me refiero a los evangelios que han sido reconocidos como inspirados por Dios. eh, Porque en cuanto a los evangelios, si han investigado, hay también evangelios apócrifos, que son evangelios o son escritos que no son auténticos, ya sea que porque dicen que lo escribió Tomás cuando realmente no fue Tomás el que lo escribió, por ejemplo, o que dicen otro testamento de Mateo, por ejemplo, o el testamento de Bartolomé, también está por ahí, pero son apócrifos, es decir, son escritos de dudosa procedencia y que se ha determinado que no son inspiración por Dios. Entonces, ¿por qué hay cuatro evangelios? Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿Y por qué no hay más? Bueno, pues no pasaron las reglas del canon y porque son los que se reconocieron como inspiración, inspirados divinamente, ¿no? Y se han llevado a cabo diferentes eh, acciones en cuanto a esto y diferentes determinaciones o decisiones de por qué son cuatro. Y pues han sido básicamente estas razones. Aquí están. Porque Mateo presenta a Jesús como el rey, Marcos lo presenta como el siervo, Lucas como hombre o como humano y Juan lo presenta en su deidad. Entonces, esas cuatro áreas de la vida de Jesucristo son necesarias para la salvación y para pues, que se cumplan muchas profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Y por eso Jesús tiene que ser presentado como rey, siervo, hombre y como Dios. Ah, Rey, pues sabemos que él es el rey de los judíos, el rey de toda la tierra, del universo. Marcos lo presenta como siervo, el siervo de Dios. Incluso en Isaías hay varios pasajes que hablan del siervo de Dios, entonces haciendo referencia a Jesús. Lucas lo presenta como en su humanidad y Juan lo presenta en su deidad. Entonces, él tuvo que ser hombre y Dios para poder salvarnos. Solamente es posible la salvación de alguien que tenga la capacidad de estar con los humanos y de llevarnos a Dios, y solamente el que puede hacer eso, como han aprendido, es la unión hipostática, o sea, que Jesús es hombre, pero también es Dios y puede llevarnos a la salvación. Se ha visto también que es escrito a los judíos, Mateo principalmente porque es por todos los escritos que tiene y todas las referencias al Antiguo Testamento, es el libro que tiene más citas al Antiguo Testamento. Aquí dice que son 53 citas directas, pero hay muchísimas alusiones al Antiguo Testamento. Entonces, son más de 53. También aquí esto para nuestra
vida para nuestro servicio a Dios nos ayuda a entender cómo Mateo fue rechazado por los judíos por ser un publicano, pero aún así Dios quiso usarlo en el pueblo que difícilmente él hubiera entendido que era el pueblo que iba a estar ah, más abierto a su mensaje. ¿Por qué? Porque era considerado un traidor, pero Dios hizo las cosas en su soberanía. Entonces, eso también, para cuando nosotros pensemos, humanamente hablando es imposible, sí, pero para Dios no es imposible. Marcos, dirigido a los romanos, Lucas, a los griegos, y Juan, dirigido a la iglesia gentil, ¿no? En general. Y vemos también que tradicionalmente se ha entendido que Mateo fue el primer evangelio escrito. En los últimos años se ha propuesto que fue Marcos el evangelio escrito principalmente, o el primero escrito, y que de Marcos se basó Lucas y Mateo para escribir su mensaje, pero que también había um, otro documento llamado fuente, llamado Q, lo habrán visto ahí en su capítulo, ¿no? Que de ahí se basaron para escribir. O sea, Mateo y Lucas se basaron en Marcos, pero también de otros documentos, un documento llamado Q. Y que Juan lo escribió después, pero Juan tiene mucho material original porque fue escrito muchos años después. Y de hecho eso es lo que vemos aquí. Bueno, los evangelios sinópticos. Primero hay que entender qué es sinóptico porque se usa esa palabra, por ejemplo, cuando se encarga un evangelio sinóptico. A veces dicen, de tarea les encargamos el evangelio sinóptico. Bueno, ¿qué es la palabra? Perdón, de tarea les encargamos un cuadro sinóptico. Sí, perdón. ¿Qué es la palabra sinóptico? Bueno, viene de un término griego que significa una visión conjunta de las cosas o tener una perspectiva en común. Y sí, cuando nos encargan un cuadro sinóptico, es eso, ¿no? Está todo el tema y nosotros lo vamos a relacionar solamente en en un diagrama, ¿no? Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los evangelios sinópticos. Eh, no hay más evangelios sinópticos. ¿Por qué razón? ¿O por qué podemos pensar nosotros que, o por qué sabemos que hay tres evangelios sinópticos y que estos son los sinópticos? Bueno, porque Mateo, Marcos y Lucas tienen una visión conjunta de las cosas. Mateo, Marcos y Lucas tienen una perspectiva en común. Eh, ellos son los que presentaron el evangelio de una manera muy similar, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas son los que hacen, permítame, ok, parece que ya regresamos. Ya. Hablábamos de los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas presentan la vida de Jesucristo de la misma manera, muy parecido. Y el que sí es muy diferente es el evangelio de Juan. Por eso no es considerado sinóptico, porque es muy diferente. Escribió muchos años después y es fácil entender que él quiso escribir cosas que no estaban en los otros evangelios, porque a veces lo leemos y decimos, ¿por qué Juan dice muchas cosas que no dicen los demás? ¿Acaso él no estaba ahí? ¿O él no vio lo que vio Mateo? ¿Por qué hay esa diferencia, no? ¿O por qué Marcos registra cosas que Juan no lo hace? ¿O por qué Lucas y Juan no lo hacen? Bueno, porque Juan quiso, por decirlo de cierta manera, complementarlo con sus escritos. Ya estaban en circulación los sinópticos, entonces él quiso hacerlo así. Muchas veces, sobre todo
escépticos, los que no creen en la palabra, dicen, bueno, ¿cómo es posible que los autores concuerden? Algunos piensan que los autores hicieron complicidad entre ellos, que se estaban copiando, que estaban viendo ahí las cosas, pues como que haciendo trampa, ¿no? En eso. Pero no es así. De hecho, el asunto es que el Espíritu Santo tiene el ministerio o tuvo el ministerio de conducir a los discípulos a la verdad y de recordarle las enseñanzas de Cristo. Cuando Jesús dice esas palabras, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él le recordará todas las cosas que os he dicho. ¿A quién le dijo esas palabras? Bueno, específicamente fue a los discípulos y específicamente de una manera muy concreta se refería a que ellos iban a escribir los evangelios. También se amplía a nosotros, ¿no? Que el Espíritu nos dirige a la verdad, que el Espíritu nos dirige o nos recuerda las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, de una manera exegética y específicamente, Jesús le dice a los discípulos que ellos iban a recordar las enseñanzas y que el Espíritu los iba a guiar a la verdad para escribir los evangelios de una manera cierta, verídica y confiable. Nuestra confianza está en que ellos escribieron porque lo que escribieron fue dirigido por el Espíritu. Sus escritos son auténticos y deben de ser también autoritarios o tienen que ser una autoridad para nuestras vidas. Por esa razón sabemos. Y no solo los evangelios sinópticos, sino también Juan, ¿no? Porque precisamente Juan es el que registra eso, ahí en el capítulo 14 y en el capítulo 16. Ahora, cuando vemos esto de los evangelios y de también cómo Jesús andaba por los diferentes caminos, y si lo leemos así nada más, como decimos, de bote pronto, así, sin poner atención o sin considerar cómo era la geografía en aquellos tiempos, podemos pensar que es algo rápido, ¿no? Jesús fue de aquí para acá y fue todo. Pero cuando nos damos cuenta que la geografía es diferente, podemos entonces entender mejor por qué razón, eh, por ejemplo, el hombre que fue golpeado, porque dice que de Jerusalén a Jericó, porque fue golpeado, qué había ahí? Bueno, pues había muchísimas montañas y había un desierto gigante, enorme, que solamente era camino, no había ciudades ni pueblos. Entonces entendemos, era un camino muy solitario y que había montañas en las cuales se podían esconder los ladrones. Pero bueno, la geografía de esa tierra, la tierra de Palestina, que así se le llamó por los romanos, está dividida en 4 áreas topográficas. Por ejemplo, la llanura costera. Vemos que Jesús está a veces cerca del mar y que Él enseña sentado en una barca cerca del mar y esa es la llanura costera cuando Él está ahí. No nada más es costa, sino que también hay serranía central, a lo que se le ha llamado el monte. A veces en la Biblia dice fue al monte, la serranía central. También está el Valle del Jordán, o sea, donde está el río Jordán y sus alrededores. Y también está la serranía oriental. Entonces, cuando en el libro dice, cuando Jesús va, por ejemplo, del Jordán a Jerusalén, no es algo plano, sino que son 32 kilómetros aproximadamente para ponernos en contexto de Pinotepa, San Juan Colorado, precisamente son 32 kilómetros, pero hay muchísima altura que recorrer, ¿no? O sea, hay que subir y bajar y todo eso. Dice el autor que son 1200 metros los que habría que subir, entonces es algo muy, muy fuerte. Viendo ya cómo está la geografía en aquellos lugares, se entiende que no es tan alto Jerusalén, sino que había que subir y lo bajar otra vez y descender y llegar a Jerusalén. Ahora, ¿cuáles pueblos habitaban en los tiempos de los evangelios? ¿Qué pueblos son los que estaban ahí viviendo? Ahorita es muy diferente en aquellos tiempos, ¿no?
ahorita está ocupado en su mayoría por musulmanes en aquel lugar y que no son personas de la nacionalidad hebrea. Pero en aquellos tiempos había gentiles viviendo ahí y se aprecian los evangelios que Jesús tuvo contacto con ellos y cuando se encontraba con los gentiles, él sí les enseñaba, sí les ministraba, incluso hizo milagros para algunos de ellos, ¿no? Había pocos en aquel lugar, en aquella región y en aquellos tiempos. Ahorita es en su mayoría son gentiles, pero en aquel lugar era diferente, ¿no? Ahora, los samaritanos también vivían ahí. Y es importante entender quiénes eran los samaritanos y por qué fueron odiados y despreciados por los judíos. Bueno, los samaritanos no eran judíos, ah, como decimos, de pura cepa, o no eran judíos de sangre pura. Lo que eran los samaritanos eran una mezcla entre los judíos, o los hebreos, por decirlo de cierta forma, y los asirios que vinieron. Si hemos leído con detenimiento en la Biblia cuando se habla de los que fueron expatriados hacia Asiria. Recordemos un poquito de historia aquí en el Antiguo Testamento. El reino se dividió, el reino del norte y el reino del sur. Bueno, el reino del norte fue invadido por los asirios y el del sur no. Fue protegido por Dios en los tiempos de Ezequías. Fue protegido por Dios. Y vemos también en ese tiempo que cuando el reino del norte fue invadido por los asirios, se llevó a mucho pueblo. Y dice que el rey de los asirios envió a asirios a vivir en el territorio del norte. El del sur después fue expatriado a Babilonia, pero acá en el del norte empezaron a mezclarse los judíos, los hebreos que habían quedado en esa tierra, pero eran personas muy pobres porque se llevaron a lo mejor del pueblo a Asiria y quedaron acá los pobres. Y entonces empezaron a mezclarse y se formó la raza de los samaritanos. Ahí la capital del reino del norte era Samaria, por eso samaritanos. Ahora, los descendientes de los colonos asirios llevados a Israel durante el cautiverio. Eso es los samaritanos, pero eran una mezcla. Llegaron a tal grado a separarse los de Judea con los del norte que estos querían todavía adorar a Dios y entonces hicieron su propio templo en Jericín. Y ahí es cuando encontramos nosotros como Jesús, allá en Juan capítulo 4, que él habla con la mujer samaritana, ¿no? Y que la mujer samaritana dice, bueno, ¿dónde vamos a adorar? Porque ustedes dicen que allá y nosotros decimos que acá. Ella se refería al templo, pero Jesús le dice, no, en espíritu y en verdad. Entonces, había samaritanos también ahí, en aquella tierra. Por razones obvias, había más samaritanos en Samaria, pero también había algunos viviendo acá en el sur. Y también están los judíos. Ahora sí que los judíos eh, que habían sido puros, que mantenían su pureza étnica, y esos judíos es el pueblo del pacto abrámico. Y Jesús se enfocó en ellos cuando él estuvo haciendo su ministerio. La mayoría de su ministerio fue en los judíos o hacia los judíos. La mayoría de los milagros fueron también para que los judíos vieran, aunque también hizo milagros en otras regiones y también hacia los gentiles, ¿no? También eh, a los samaritanos también, ahí vemos a los 10 leprosos. Dice que el que regresó, pues era samaritano. Sin embargo, Jesús se enfocó en los judíos y él lo aclaró en los evangelios, ¿no? Cuando la mujer aquella le pidió que sanara también a su hija que estaba enferma y le dice, no he sido enviado sino a los hijos perdidos de la casa de Israel. Entonces, él se enfocó con los judíos. Ahora, vamos a pensar un poco en la cronología de la vida de Jesús.
Ah, aquí pensando acerca de los años, y es un poquito confuso porque podemos irnos hacia atrás y entenderlo mejor. Hacia atrás de cómo lo vamos a ver aquí. Históricamente se ha reconocido que Jesús murió en el año 33 por las lunas y las Pascuas y los días de reposo y todo eso. Los estudiosos han determinado Jesús en el 33. Murió. Ok. En eso no hay mucha discusión. Y entonces se basan en aquel pasaje en Lucas que dice que Jesús cuando inició su ministerio era como de 30 años. Entonces, bueno, le quitan 3, ya son 30. Eh, y pues le quitan esos 30 para decir que él nació en el año 0 o en el año 1 después de Cristo, porque no hay 0. Él nació en el año 1 después de Cristo. En el 30 empezó su ministerio porque la Biblia dice que como de 30 años y en el 33, porque esa es la fecha que nos da. Entonces, por eso se dice que Jesús vivió pues aproximadamente 33 años. Y ya yendo un poquito más a fondo e investigando acerca de los reyes y de los edictos que hizo, por ejemplo, Augusto César y todo eso, también de Herodes que quiso matar a Jesús, se ha entendido que Jesús nació aproximadamente en el año 4 antes de Cristo o 5. Y ustedes lo pueden leer con calma más en su libro e investigar más también. Pero de acuerdo a la evidencia, Jesús nació aproximadamente en el año 4 antes de Cristo, a finales del 4 eh, o en el 5. ¿Por qué razón? Porque el edicto, bueno, porque se ha llegado a la conclusión por la evidencia de que Herodes no llegó a vivir hasta el año 1 después de Cristo, ni hasta el año 1 antes de Cristo. Él murió en el 4 antes de Cristo. Entonces se entiende que Jesús nació antes porque él fue el que mandó matar a los niños. Ahora, ¿cuándo inició él su ministerio? Bueno, él inició su ministerio después de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice, la Biblia en Lucas 3, que él hizo o que él inició su ministerio eh, allá por el año 15 de Tiberio César. Miren, voy a leer este pasaje en Lucas capítulo 3, cuando ya habla del ministerio de Juan, porque Lucas 1 y 2 habla del nacimiento de Jesús, pero en Lucas 3 dice, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, vino palabra de Dios a Juan, eso es el versículo 2. En el año 15 de Tiberio César, y se concuerda que el año 15, de acuerdo a los estudiosos y a todos los que estudian todo eso con detenimiento, no como lo hacemos nosotros aquí, pero para qué reinventar la rueda, dicen que Tiberio César, su año decimoquinto fue el año 29 después de Cristo. Entonces ahí empezó Juan el Bautista su ministerio y se entiende que Jesús también más o menos, unos meses después de él. Entonces, si fue así, se entiende que Jesús tendría aproximadamente 33 años, probablemente 34 años de edad. Y en Lucas 3:23 dice que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. O sea, no dice que era de 30 específicamente, sino dice era como de 30. Y es común que la edad, sobre todo en aquellos tiempos y en aquellos lugares, se redondeara. Si hasta ahorita hemos conocido a personas que ni siquiera saben cuántos años tienen realmente porque sus papás no los registraron a tiempo por problemas de lectura o de falta de lugar donde registrarlos o cosas así, por problemas familiares. Y yo he platicado con personas directamente, ¿cuántos años tiene? No sé, pero yo creo que tengo unos 60 años, porque no sé ni cuándo me registraron, ni me registraron en una fecha que no fue mi cumpleaños. Entonces, en el tiempo de Jesús, dice, era aproximadamente de 30 años, como de 30 años. Entonces, 33 y es aceptable ese asunto. La crucifixión, ahora sí, la evidencia dice que fue en el año 33, muy probablemente, considerando las fases lunares y las fechas en las que
Jesús murió, si tenemos el entendimiento de que Él murió en un viernes, entonces fue en el 33. Si pensamos por alguna otra razón que fue otro día, que también hay sus razones para creerlo, pero la mayoría de los cristianos han llegado a la conclusión que fue en un viernes, entonces fue en el 33. Es por eso que decía que es más fácil irnos de adelante para atrás y entender por qué se toma en cuenta que antes de Cristo, después de Cristo, fue 33 antes de la crucifixión, 33 años antes. Tal vez no pensaron los que dijeron cuándo fue antes y después de Cristo en lo de Herodes y todo eso. Pero bueno, eso es un tema que es importante saberlo solamente. Por si algún día alguien les pregunta eh, por qué Jesús nació en el año 1 después de Cristo, cuando si se van a, no sé, a cualquier lado en internet, les va a parecer que nació el año 4 antes de Cristo y que hay un desfasamiento ahí. Bueno, les podemos decir es que detrás para adelante. Ahora, si pensamos un poco en el bosquejo de la vida de Cristo, eh, vista preliminar de la persona de Cristo, pues Él es eterno, Juan 1 lo dice. Su linaje, aquí es importante también, aunque como esto es solamente un panorama, no vamos a poder meternos de fondo a todo, sí vemos una diferencia entre la genealogía de Jesús en Mateo con la genealogía de Jesús en Lucas. Son muy diferentes, los nombres son bastante diferentes, el linaje es diferente y se ha entendido que Mateo nos da la genealogía de Jesús por parte de su padre postizo, que fue José. Eh, por ahí fue la genealogía de Jesús. Y Lucas nos da la genealogía de Jesús por parte de su madre María. Eh, y hay unas razones teológicas para eso, pero creo que no nos da tiempo para eso, para tocarlo, pero por esa razón es diferente las genealogías. El nacimiento de Cristo, pues primero se le anunció a María, sabemos que el ángel, ¿verdad? Se le anunció a María, después a José, y después que él nació en Belén de acuerdo a la profecía que estaba escrita por el profeta Miqueas, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, María, a José y el nacimiento. Después de 400 años de silencio, la palabra de Dios llega, ¿verdad? Por medio del anunciamiento a María, por medio del profeta, del ángel, y al profeta pues fue Juan el Bautista. Después de eso, también la Biblia nos habla un poco de sus primeros años. Él estuvo en Belén por un tiempo y después huye a Egipto, ¿sí? Porque Herodes quería matar a todos los niños. Entonces huye la familia de Jesús y se llevan a Jesús a Egipto y ahí para que se cumpliera una profecía que estaba también ahí en Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. Después de Egipto, cuando ya pasa el peligro, ellos van a Nazaret. Y por eso se le llama Jesús de Nazaret, no porque nació en Nazaret, sino porque se crió en Nazaret. Y también la Biblia nos habla de la vez que fueron a Jerusalén. Muy probablemente no fue la única ocasión en la que visitaban Jerusalén, porque tenían que acudir constantemente a esa fiesta. Sin embargo, vemos también que Jesús acudió a Jerusalén, allá se ve eso en Juan capítulo 2. ¿Sí? Él acudió a Jerusalén, estuvo ahí. Ah, él se prepara para el ministerio por medio de su precursor, que fue Juan el Bautista. Él preparó el camino para que Jesús llegara. Antes de que iniciara su ministerio, Jesús se bautizó y de ahí también nosotros tomamos ese ejemplo. Antes de poner en el ministerio a alguien, es importante que se bautice, porque así lo hizo Jesús. Simple y sencillamente, no necesitamos otra razón, ¿verdad? Pero bueno. Y después del bautismo, después de la victoria, también vino la tentación. Vino la tentación. Fíjense, después de que se ve esa experiencia hermosa, ¿no? De la Trinidad ahí, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo en el bautismo de Cristo, vemos que inmediatamente fue llevado por el Espíritu
al desierto. Entonces la tentación viene ahí. Ahora, ¿cómo fue el ministerio temprano de Jesús? Bueno, pues él inicia con los primeros discípulos que antes de él fueron discípulos de Juan. Antes de ser discípulos de Jesús, fueron discípulos de Juan el Bautista. Y esto se ven en Juan 1. Aquí, en esa época, en la época temprana del ministerio de Jesús, se ve también que los discípulos no estuvieron al 100% con él. Y esto era porque no era necesario y porque no era el enfoque de Jesús todavía. Jesús, hasta Lucas 6, es cuando él se ve que oró toda la noche y después llamó a los 12 para que estuvieran con él. Pero al principio los discípulos iban, aprendían de él y regresaban a sus labores cotidianas. Y después iban y aprendían y regresaban. No fue hasta tiempo después cuando ellos ya tuvieron o fueron llamados a permanecer con él, pues todo el día, ¿no? Inició su ministerio en Galilea, ahí las bodas de Caná, recordemos Caná de Galilea, eh, fue el primer milagro que hizo ahí. Después el ministerio en Judea, ahí vemos Juan capítulo 3, cuando Jesús, por ejemplo, estuvo con Nicodemo, un principal entre los judíos, ministerio en Judea, y después también ministerio en Samaria, Juan capítulo 4, muy conocido por la mujer samaritana. Entonces, así fue como Jesús empezó su ministerio. Galilea, Judea, Samaria, eh, y después se enfoca en Galilea, ¿sí? La mayor parte del tiempo estuvo él ministrando en Galilea, ministrando a sus discípulos, fue cuando ya los llama de una manera más formal para enseñarles, para discipularles, y les da enseñanzas también muy claras a ellos. Ahí en Galilea también hace muchos milagros. ¿Por qué no en Judea? Bueno, Jesús sabía que en Judea era más probable que fuera rechazado por los fariseos, por el Sanedrín, por el concilio y todo eso, y que fuera encarcelado y muerto precipitadamente. O sea, él sabía que tenía que dar su vida, pero no lo iba a hacer de una manera precipitada, sino que él lo iba a hacer cuando fuera el tiempo de Dios. Entonces aquí está. Por eso se enfocó en Galilea, para formar a los discípulos y encomendarlos bien. Después vemos que empezó a haber oposición. Hay razones, ¿no? Razones para su oposición. Una porque decían que trabajaba en día de descanso, aunque no era trabajo, pero bueno, él lo hacía para mostrar su divinidad. Para eso él hizo esos milagros, para mostrar su divinidad, no para otras cosas que ahorita mucha gente hace milagros o dice que hace. También otra razón es por sus afirmaciones de que él era hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces, por eso se empezaron a oponer a Jesús. Eh, Porque se les enseña también a los judíos que la salvación era no solamente para ellos, sino también era para los gentiles. Eh, Cuando Jesús lee el rollo y todo eso. Los resultados, que él tiene que cambiar su giro, porque como fue rechazado, eh, Jesús cambia su forma de predicar y ahora ya habla duramente contra los fariseos, contra los líderes principales y los acusa de blasfemar contra el Espíritu. De acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que dice el mundo hoy, cristiano. De acuerdo a la Biblia, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu? Bueno, es atribuirle a Satanás las obras de Dios eh, y rechazar la divinidad de Jesús. Fue lo que ellos hicieron y por eso Jesús los acusó de la blasfemia contra el Espíritu. Los milagros estaban diseñados para que la gente creyera en Jesús y ellos no lo hicieron. El Espíritu nos lleva a Jesús. Ah, Hubo cambios en el ministerio, él ya no se enfocó tanto en las masas ni en la nación, ahora él se enfocaría más, perdón, en los discípulos específicamente, en tratar con ellos, en prepararlos y cambia también su enseñanza porque después de la oposición él habla de su muerte. ¿Sí? Ah, Dios todo lo sabía de antemano, todo, pero siempre da oportunidades para que la responsabilidad caiga sobre la humanidad. En este caso, Dios ya sabía que iba a ser rechazado, el Señor Jesús, pero Él ofrece el reino a los judíos y los judíos lo rechazan, entonces
hace estos cambios, pero ya estaban predeterminados por Dios. ¿Qué hubiera sucedido, aunque sabemos que no estaba en el plan de Dios, pero qué hubiera sucedido si los discípulos hubieran, o los judíos y los líderes hubieran recibido a Jesucristo? Se hubiera establecido el reino físico, porque ya el espiritual ya estaba, siempre ha existido, dice aquí el libro, ¿no? Pero Dios ya sabía que no iba a suceder. Por eso Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso pensamos, bueno, entonces, ¿qué caso tiene que Jesús ofrezca algo que la gente, que él sabía que iba a ser rechazado? Bueno, pues es establecer o aclarar de una manera determinante que la gente rechaza a Dios hasta que Dios hace la obra en la gente. Y el resultado final de la oposición fue que fue crucificado. Pero estamos en lo de el bosquejo de la vida. Hubo oposición y antes de llegar a ese resultado, veamos también la introducción de los 12 discípulos, la instrucción, perdón, a los 12. Aquí vemos que Jesús ya se retiraba más con ellos, se iba a lugares lejos, centraba su atención en ellos, se va a Judea y encuentra oposición otra vez, pero él tenía que regresar a Judea. Y después vemos a Jesús en otra región que se llama Perea o se llama Transjordania, es la región que está cruzando el Jordán. Y ahí también él hizo parte de su ministerio al final. Y en los últimos días de Jesús, del total de los escritos de los evangelios, el 25% de todos los escritos están dedicados a tratar los últimos 8 días de su ministerio terrenal. O sea, es mucho, 25% de los 8 días. Juan, desde el capítulo 13 en adelante, ya habla de la última noche y el último día de Cristo Jesús. Entonces, la mitad de su evangelio, porque son los pasajes más extensos. Tal vez no en numerología, pero sí en escrito es más extenso. Eh, su padecimiento, la crucifixión, su victoria también, y vemos también aquí que su comisión, eso es lo último que Jesús hace y que se establece en los evangelios, ¿no? Él padece, pero él victoriosamente vence la muerte en la resurrección y además está la comisión de Jesucristo, de ir a ser discípulos a todas las naciones. Eso es una pequeña armonía de los evangelios. Ah, hay otros trabajos mucho mejor hechos que nos dan pasajes cruzados ahí, pero pues ahorita para esta clase solamente lo vimos así. Y aquí me marca que ya se va a acabar el tiempo. Ah, menos de un minuto.